El miedo te hace más fuerte. Los miedos te hacen más fuerte. Tengo miedo, te hace más fuerte. Y desde el punto de vista físico, es una gran verdad. Por eso estás en la noche, viste una película de miedo, la sombra de un árbol se mueve con la media luz de la luna en tu ventana y tú juras y perjuras haber visto al mismísimo chupacabras reencarnado con la cara de Chucky, el muñeco diabólico, con la versión de Viernes 13 con las garras, ¿no? Entonces, eso es jugar de alguna u otra forma con nuestra percepción. El miedo como tal, físicamente es una emoción. Y te tengo una buena noticia, las emociones son cíclicas, es decir, las emociones son cambiantes. Pocas son las emociones que se mantienen durante largo periodo de tiempo. A esto le podríamos llamar la catatonia y es una enfermedad psiquiátrica. Terminarías en el manicomio sintiendo una eterna emoción eternamente y no te moverías y estarías así sin hacer absolutamente nada, como en un estado de estatua. Sin embargo, nosotros los seres humanos normales como tú y como yo, las emociones son cíclicas. Puedes tener miedo, pero después el miedo se te quita, después la alegría, después de la alegría, Las emociones son un ciclo. Entonces, lo primero que tienes que hacer y entender que cuando tienes miedo es cuál es el origen de este miedo. Porque hay dos tipos de miedo. Miedos físicos, es decir, Omar, yo tengo un estudio en un piso 17, me asomo, se ve la alberca, se ve el vacío, me asomo y aunque yo no quiera, me asomo y me da miedo a caerme. Sé que si me caigo me muero, quiero seguir vivo, es un instinto, son miedos instintivos. Los miedos instintivos son físicos y lo único que hay que hacer es sentirlos, escucharlos, hacerles caso, porque de alguna u otra forma nos están intentando decir algo, que vas a vivir algo que es más fuerte que tú. Sin embargo, esos son miedos de capacidad o discapacidad. Miedo a la altura, bueno, ponte un arnés, escala una montaña, vence tu miedo a la altura. Miedo al agua, a la alberca, bueno, apréndete a nadar, que deja de tener el miedo a ahogarte, de la experiencia de pequeño. Y vale, miedo a los perros. Bueno, métete a un zoológico, entra al programa de Rompe tus miedos con los animales, acarícialos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son miedos que tienen que ver con capacidad y habilidad. Sin embargo, desde la perspectiva psicológica existen otros tipos de miedos que son mucho más profundos, que tienen que ver con miedos de autoconcepto, que tienen que ver con miedos de creencias o sensaciones, fijaciones a raíz de experiencias de sumo dolor psicológico, como por ejemplo el miedo al abandono, como por ejemplo el miedo a estar solo, como por ejemplo el miedo a no ser capaz de realizar algo que me vaya bien en la vida, el miedo a no creer en mí, como por ejemplo el miedo a la autoridad. Hay muchos miedos que se siembran en nuestra mente inconsciente a raíz de lo que vivimos en nuestro pasado. Si tú experimentas uno de estos tipos de miedos, necesitas alguna sesión de terapia. Es verdad, no es que estés loco, no es que estés enfermo, es que simple y sencillamente necesitas... Ay, me dio un poco de tos. Se me atoró, no sé qué, cuando estaba hablando. Para que te des cuenta que estas cápsulas son grabadas, son paridas automáticamente en mi cerebro de manera natural. Estoy utilizando exactamente la misma técnica que utilizo cuando doy en una conferencia frente al público. Camino y me imagino a miles de personas sentadas y les hablo creando información en el momento, leyendo sus caras. Y eso es justo lo que estoy haciendo para crear estas cápsulas en el concepto de YouTube y redes sociales. Sin duda, sin duda, sin duda, sé que ya están generando ruido, sé que ya están provocando reacciones. Lo veo en los comentarios, lo veo en las compartidas, lo veo en la gente, lo siento una vibración linda, pero bueno, ajúa, ya se me olvidó lo que te estaba diciendo y estaba hablando y estaba compartiéndote de un tema muy interesante que juro que se me olvidó por completo. Me dio tos y se me ha olvidado todo. Todo. Entonces tendré que editar y tendré que empezar sobre el miedo. Miedo de nuevo. Pues, querido amigo, como ya sabes, hay dos tipos, hay distintos enfoques sobre el miedo. El miedo biológico, ya te lo expliqué perfectamente, es una reacción física, escúchala, siéntela, no le simple y sencillamente. Y los miedos psicológicos, si tú por alguna otra razón tienes algún miedo psicológico, es porque, te lo voy a explicar, es porque asociaste con dolor algo alguna acción y asociaste un resultado con mucho dolor. Dicho resultado de dolor puede ser asociado por dos cosas: por una experiencia dolorosa en el pasado o por una
supuesta experiencia dolorosa en el futuro. Supuesta experiencia dolorosa en el futuro. Dicha estrategia o dicho concepto de miedo, psicológicamente hablando, te voy a dar una clase un poquito, no es una clase, pero te voy a contar un concepto dentro de la psicología, desde la perspectiva terapéutica. Para una persona quitarle su miedo, hay que encontrar la historia que se cuenta de dolor, hay que desmitificar esa historia y hay que quitarle la asociación directa con dolor y asociarla con algo placentero, alegría, con risa, que cambie, que minimice la experiencia. Hay una película que representa este concepto terapéutico de manera genial, que es una película que se llama The Waterboy. Waterboy. Este tipo es Adam Sandler, una de sus primeras películas. La película no es muy buena, pero desde la perspectiva psicológica, él le tiene miedo a una persona y le dan un truco. Imagínatelo con cara de bebé y haciendo el ridículo. Entonces él se imagina a los jugadores de fútbol americano con cara de bebé y haciendo el ridículo, y el tipo se le mete un cohete por donde te platiqué y y casi que se convierte en superhéroe por este principio psicológico de cambiar la asociación. Cuando tú tienes miedo, es porque directamente asocias una historia del pasado con dolor o una historia en el futuro que podría suceder con dolor. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Simple y sencillamente cambia la historia y asóciala con placer. Asóciala con placer. ¿Cómo le hago para hacer eso, Omar? Bueno, para eso hay sesiones personales de terapia. Eso no es fácil, es tu caso, es personal. Pero si tú quieres un ejercicio rapidito, siéntate en tu casa, en tu cuarto, cierra tus ojos, recuerda qué es lo que te da mucho miedo, no te hagas tonto, no te hagas menso, tú sabes perfecto qué es lo que tienes miedo. Puedes tener miedo al ridículo, puedes tener miedo a estar solo, puedes tener miedo a que te deje tu mujer o tu hombre, puedes tener miedo a invertir y perder tu plata, puedes tener miedo a que te vaya mal en la vida. Cualquiera que sea tus miedos, siéntate, cierra tus ojos, enfréntalo, recuérdalo, tráelo y hazte esta pregunta: le tengo miedo porque ¿cuál es mi historia de mi miedo? ¿Qué historia me cuento con mi miedo? Escribe esa historia. Después de que hayas escrito esa historia, léela y automáticamente cuenta otra historia inventada, contradícela, cámbiala, exagérala, pero que esa historia tenga que ver con un resultado contrario muy placentero, sumamente placentero. Después, siéntate frente a ti, agarra las dos hojas con las dos historias, lee ambas historias. Esta es mi historia negativa, esta es mi historia positiva, esta es mi historia negativa, esta es mi historia positiva. Simplemente léela 5 veces, 2 veces. Y déjame te digo algo extraordinario. El cerebro, por un principio de la búsqueda constante del placer, asociará la historia que más le conviene. Tú no has vencido tu miedo psicológico porque no le has contado otra historia. En el momento en que le cuentes otra historia, una historia positiva, el cerebro, por el mismo principio instintivo que tiene de luchar y buscar el placer por su sobrevivencia, ante la misma situación, si le cuentas 2 historias, el cerebro escogerá de manera natural la que le dé un profundo placer. Créelo, en el fondo somos animales. Así es que, amigo, recuerda, en esta vida, menos miedo, más placer. Menos miedo, más placer. ¿Y cómo le hago, Omar, para ir venciendo mis miedos de manera natural, incluso de manera casi que inconsciente? Bien simple. Empieza a tener una relación con el dolor y el placer. No te dejes manejar por el dolor y el placer en tu vida. La gran mayoría de la gente somos esclavos del dolor y esclavos del placer. Vilmente esclavos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a controlar tu placer y tu dolor. En la mañana encontré a uno de mis hijos de 8 años ahí rascándose duro, pero su pene, pero con ganas, con sabor y con gusto. Dije, Dios mío, de 10 años, perdón. Dije, Dios mío, está muy pequeño, pero yo me acordé y dije, bueno, yo también le rascaba. No lo quise molestar, no le quise decir nada, respeté su intimidad para no asustarlo. Si entro en ese momento, toco y digo, hey, ¿qué están haciendo? En ese instante, la excitación que él tiene lo asocia con papá y automáticamente le genera una asociación de miedo y puedo llegar a provocarle incluso un problema en su sexualidad. Entonces lo dejé, no pasó nada. Después me dijo, papá, me duele mucho el ojo, me duele el ojo. Le digo, Dalí, te ha de doler por andarte agarrando tanto los huevos. Ja, 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 ja. Se rió, yo no me los agarro. Le digo, de perdida lávate las manos, cochino, de perdida lávate las manos. Y luego se suelta riendo y le digo, hijo, y por cierto, si ya te los vas a agarrar, hazle como la canción, despacito. Se suelta riendo, no sé, me cambia el tema, no dice nada. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque la mejor manera de generar la capacidad de tener autocontrol es tus placeres vivirlos despacito. De hecho, si analizamos la teoría de por qué una canción tan simple, tan repetitiva y una letra incluso tan sui generis se convierte en un éxito mundial,
Es por una palabra, despacito, es un deseo profundo, alargar el placer, prolongar el placer. Me acuerdo de una película extraordinaria, Vanilla Sky, con Tom Cruise y Penélope Cruz, en donde hay una escena en donde se escapan de la sala y se van a una especie de departamento privado que tenía arriba de su lounge en Nueva York. Se sienta junto con ella, Penélope Cruz le sonríe diciéndole, como no me vas a tirar la onda, ok. Y Tom Cruise le dice, a mí lo que me gusta es prolongar el placer, prolongar el placer de la conquista, prolongar el placer de besarte, prolongar el placer de tenerte, prolongarlo. Entre más lo prolongo, es más grande. Ahí hay un secreto, ahí hay un secreto. Por eso todas las religiones o las filosofías espirituales proponen el ayuno como un modelo de crecimiento espiritual, porque el ayuno tiene que ver con aprender a dominar tus instintos. Bueno, amigos, amiga, sin duda que estas cápsulas que tendrían que ser de 7 minutos están empezando a generar inspiración en mi cerebro. Te mando un beso, te mando un abrazo. Menos miedos, más placer. Menos miedos, más placer. Pero acuérdate, el placer tiene que ser despacito. Te veo pronto. Te veo la próxima. Recomienda, manda este mensaje a 1 o 2 personas, comenta, haz los ejercicios que propongo y por favor ayúdame a compartirlo con todos. Facebook, Twitter, YouTube, donde sea, compártelo, chismea. Para yo continuar inspirado grabándote estos mensajes. Te mando un abrazo, pórtate mal, cuídate bien y haz mucho el amor. Menos miedos, más placer.